Comenzamos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en este martes, que es 2 de febrero del año 2021. Estamos en mesa de análisis político. Nos acompañan Federico Irazábal, Adolfo Fito Garcés, Daniel Chasquetti y Daniel Buquet. La estrategia del gobierno para combatir la pandemia de COVID-19 ha sido uno de los flancos que el Frente Amplio eligió para cuestionar al oficialismo. Pero en los últimos días aparecieron otros frentes de confrontación. Por ejemplo, los cambios de criterio para la fijación de la base de prestaciones y contribuciones, que repercute en las franjas del impuesto a la renta de las personas físicas, o la flexibilización de las exigencias para el etiquetado frontal de alimentos. Entonces, les pregunto a ustedes, Daniel, Federico, Fito, les pregunto, ¿qué temas le son más redituables al Frente Amplio para hacer oposición? ¿La pandemia u otros temas como los económicos, por ejemplo? ¿Qué decís tú, Fito? La pandemia decididamente no. Yo creo que cada vez que el Frente Amplio ha criticado el manejo de la pandemia, no se ayudó a sí mismo. Decididamente no se ayudó a sí mismo. Creo que en términos generales la gestión de la pandemia sigue siendo muy buena, ¿no? Con el matiz de la demora en definir el plan de vacunación, que se explica, creo, en buena medida por lo que decía Chasquetti hace un ratito, ¿no? Que ha explicado también en su momento Álvaro Delgado, también el ministro de Salud Pública. Tiene que ver, bueno, cuando tenés una situación relativamente controlada, no tenés tanta urgencia como otros países que están prendidos fuego, ¿no? Y yo creo que la pandemia decididamente no ayuda al gobierno, no ayuda al Frente Amplio en su imagen, las críticas a la pandemia no lo ayudan. La economía puede ser un tema un poco más razonable, pero ahí también yo creo que es una fortaleza del gobierno de la economía. Aunque la economía cayó más de lo esperado, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener la economía abierta, como se acaba de decir en esta misma mesa, ¿no? Y me parece que, que los gobiernos liberales, de orientación liberal como saben cómo hacerlo, para usar una expresión famosa, ¿no? Saben cómo dinamizar la economía. Es una fortaleza histórica de los gobiernos liberales que entienden el mundo de la empresa, que tienen vínculos muy estrechos con el mundo de la empresa, que entienden la lógica de la rentabilidad privada, etcétera, etcétera. Es una fortaleza de ese tipo de partidos y de ese tipo de gobiernos dinamizar la economía. Dicho sea de paso, leí con alegría que hay economistas que hablan de un posible nuevo boom de commodities, cuya duración no saben estimar o no se atreven a estimar. Yo creo que el principal talón de Aquiles del gobierno y por lo tanto la principal fortaleza competitiva del Frente Amplio son los temas sociales, en donde el Frente tiene mucha autoridad moral, porque ha desplegado una enorme batería de políticas durante 15 años, y ahí yo veo al Frente Amplio parándose firme. Creo que, no es que el gobierno no tenga una estrategia para atender la emergencia social, pero creo que cuando el Frente Amplio argumenta qué hacer para minimizar el daño brutal en el tejido social de la pandemia, cuando habla el Frente Amplio creo que su voz resuena y es creíble, es plausible, y ahí el Frente me parece, tiene donde seguir cuestionando al gobierno. Fito decía Creo que es un debate legítimo, sí, el que plantea el Frente Amplio, también sobre la economía, sobre cómo reactivar la economía y sobre cómo minimizar la emergencia social. Creo que el Frente tiene buenas bibliotecas de su lado. Buquet, ¿tú qué decís a propósito de cómo se planta o cómo debe plantarse? ¿Qué es lo que le resulta mejor en el rol de oposición al Frente Amplio? Sí, yo estoy de acuerdo con Fito que el canal, digamos, donde el Frente Amplio de manera consistente tiene una postura enfrentada al gobierno y donde su postura es sólida, es el gasto público. El Frente Amplio viene diciendo desde el comienzo mismo de este gobierno y desde el arranque de la pandemia, el gobierno tiene que gastar más. Y el Frente Amplio argumenta, yo creo que con mucho sentido común, todos los gobiernos están gastando más y
el discurso del gobierno está, más allá de que el gobierno obviamente sostiene que hace los gastos que son necesarios y que ha puesto plata con fondos COVID y todo lo demás, que el gobierno uruguayo gasta menos que muchos otros gobiernos, que está enfocado en reducir el déficit. Ayer mismo, no sé, ni siquiera viene a cuento de qué, pero el ministro de Defensa apareció en todos los medios anunciando los ahorros que está haciendo el Ministerio de Defensa. Bueno, obviamente no ahorros vinculados a cuestiones esenciales, sino a la designación de colaboradores, etcétera. Como que el gobierno tiene muy marcado este asunto de que el gobierno ahorra y el Frente Amplio le dice, no señor, tenés que gastar porque hay gente que está en la mala en todos los terrenos. Ojo que esto yo no acuerdo totalmente con Fito en términos del impacto en la economía, es decir, el crecimiento, la actividad económica, porque obviamente hay parte de la actividad económica que depende de la inversión privada, pero hay parte de la actividad económica que depende de la inversión pública. Entonces, bueno, ahí hay dos componentes. Obviamente los liberales enfatizan el primero, los socialistas enfatizan el segundo, pero ambos influyen en la actividad económica. Pensemos en Biden y en las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos, no solo para proteger a los sectores más vulnerables afectados por la pandemia, sino para dinamizar la economía, gastar decenas de miles de millones de dólares, y hasta los republicanos están buscando un paquete de medidas de gasto que sea apoyado por los demócratas. Entonces, yo creo que ahí es donde el Frente Amplio tiene un punto fuerte. Trastabilla cada vez que se mete con el tema de las medidas restrictivas a la movilidad. Apareció un tema vinculado a la pandemia, pero tal vez un poco desfasado, que fue esta cuestión de las medidas restrictivas de aglomeraciones que generaron actividades policiales y unos casos de abusos policiales que han sido denunciados. Sin embargo, creo que el tema no logró mantenerse en el centro de la agenda. Y yo creo que a su vez el Frente Amplio tiene caras distintas, porque el Frente Amplio tiene los líderes de la oposición en el Parlamento sin tener una figura clara como el comunicador del Frente Amplio. Tiene el presidente del Frente Amplio, cuya imagen está relativamente debilitada por los propios Frente Amplistas. El Frente Amplio tiene las figuras de la salud, porque en el área académica y en la salud hay como un predominio del Frente Amplismo. Entonces, también desde allí el mensaje, cuando no es cuestionador, sino es académico, es de sugerencias, yo creo que también es un buen mensaje, pero tiene la cara de los intendentes y la intendenta de Montevideo, que muestran en muchos casos una actitud más de colaboración, más allá de que marquen matices. Obviamente creo que Orsi marca un discurso más conciliador con el gobierno que Carolina Cose, pero en todos los casos es cooperación con el gobierno. Y entonces yo creo que el Frente Amplio debería navegar, pero no lo ha hecho de manera definitiva, en un canal de cooperación que es en las medidas sanitarias, más allá de que marque algunos matices, pero no en confrontación, porque le ha ido mal cuando ha confrontado, y en el otro sí, confrontar. Este gobierno no está gastando la plata que tiene que gastar, el país la puede gastar, porque además allí hay un contencioso, ¿no? El Frente Amplio dice, no, pues si el país está en buenas condiciones, tiene reservas a lo bobo, tiene canales de crédito abiertos, y el gobierno no los está usando. Busquets, y entonces... Lo único, te interrumpo solamente para que Cotelo después no nos rezongue con las exposiciones largas, simplemente para abrir una polémica, que es, bueno, pero esta coalición ganó la elección con la promesa de la restricción del gasto. Entonces tiene que tener un ojo puesto en eso. Sí, pero ganó la elección sin COVID, ¿no? Yo creo que ahí Ahí está. Lo que justifica el Frente Amplio, obviamente, en otras condiciones, este discurso gastador del Frente Amplio no tendría andamiento. Yo creo que tiene andamiento porque surgió una necesidad que no existía antes. Bueno, interrúmpanse, señores, interrúmpanse. Sí. Así evitamos que las intervenciones sean tan largas, así logramos que haya efectivamente intercambio. A ver, Daniel Chasquete ahora. Sí, yo quiero decir que a mí me da la impresión como que al Frente Amplio lo mata la ansiedad, ¿no? Yo veo muchos dirigentes del Frente Amplio bastante ansiosos
porque, bueno, al gobierno le va bien o sigue la luna de miel en la opinión pública con la figura del presidente, o porque ven que, bueno, que su prédica no tiene resultados. Entonces, me parece que esa ansiedad tiene que ver con el hecho de que, bueno, de que el Frente Amplio está en un rol nuevo, que estuvo 15 años gobernando y ahora tiene que acostumbrarse a hacer oposición. Y lo primero que hay que saber es que la oposición no debe privarse de nada. Es decir, no hay temas vedados para la oposición. Pero sí hay temas más fáciles, ¿no? Yo creo que Fito lo dijo muy bien al comienzo, ¿no? La crítica del Frente Amplio a la política social del gobierno tiende a ser demoledora, ¿no? Hay críticas que son muy duras y difíciles de levantar, ¿no? Porque la verdad que el gobierno en muchas áreas lo veo perdido, ¿no? ¿Perdido? ¿En qué sentido? A ver. Y bueno, como que hay cosas que no las termina de abordar, ¿no? Pongamos el caso de las ollas populares. En diciembre teníamos como 300 ollas activas, ¿no? En diciembre. O sea, luego de 8 meses donde la actividad y la vida del Uruguay fue casi normal. Como que faltó una política más agresiva para abordar esos problemas, ¿no? Y eso tiene que ver con el pensamiento económico que tiene el gobierno, ¿sí? Que es un pensamiento económico muy limitado, que consiste en no gastar. Vamos a no gastar, vamos a ahorrar. Yo no veo plan para reactivar la economía. El pensamiento económico del gobierno es más o menos como si no hubiese COVID. Es decir, no gastamos, ahorramos, le damos preferencias a las empresas y el mercado solo va a funcionar, pero estamos bajo la pandemia, entonces como que no cierra del todo, ¿no? Yo me gustaría que le pediría a Fito que me defina cuál es la estrategia de reactivación de la economía, porque no la veo, ¿no? Bueno. Fito va a hablar toda la tertulia, entonces, si además de su intervención, después todos le piden que complemente. Fito. Telegráficamente, es la estrategia de los liberales, ¿no? Que es privilegiar el mercado, privilegiar la inversión privada, privilegiar la apertura externa, apostar a la rentabilidad de las empresas. Esa es la estrategia, que es una estrategia perfectamente legítima, porque el mundo entero, durante, no sé, por lo menos durante 100 años, ha ido oscilando, ¿no? Desde estrategias liberales a estrategias socialdemócratas. Está bien, pero eso no está en discusión. El tema es que estamos en pandemia, el mundo está en pandemia, el comercio internacional se derrumbó. Correcto. No hay comercio internacional, no hay inversión extranjera. O sea, estamos en una situación única. Entonces, me parece por eso que es un buen debate, Chasque. Me parece que es un buen debate. Debería ser más flexible el gobierno y saber que estamos en una situación de excepción y que en las situaciones de excepción se toman medidas de excepción. Por otra parte, que no le podemos pedir al gobierno que haga lo de Biden, porque el Partido Demócrata es un partido ideológicamente distinto a la coalición multicolor, me parece. Bueno, la coalición multicolor tiene al Partido Colorado, donde hay sectores que creen en el Estado y creen en el gasto público. En Cabildo hay gente que cree en el gasto público. Adentro del Partido Nacional también hay sectores que creen en el gasto público. Pero mayoritariamente vos sabés, la coalición. Sin embargo, el pensamiento económico dominante funciona como si no hubiera COVID. Y hay COVID, ¿no? Y así como el COVID es como un gran escudo a la hora de ser atacado por la oposición y que le funciona bien al gobierno, porque por algo tiene la popularidad que tiene, el COVID también es una variable que debe ser tomada en cuenta a la hora de pensar la reactivación económica. Por tanto, yo creo que el Frente Amplio le funciona más la crítica en el terreno social y económico que en el tema de la pandemia. La pandemia está bien que pide información. Por ejemplo, a mí me pareció muy bueno el pedido de informes del diputado Olmos, me pareció correctísimo. Ese es un poco el tono y la línea. Está muy bien que trate de explotar ciertas fisuras que a veces aparecen entre el presidente y el ministro de Salud Pública, pero hay que saber, y lo debería saber el Frente Amplio con claridad, que no va a dar grandes réditos, porque en las sociedades, cuando hay crisis y cuando hay pandemias, lo que funciona es, todos atrás del presidente. Por algo las popularidades de los presidentes son tan altos en la mayoría de los países del continente. Federico los escucha de lo más interesado.
Sí, no, porque está convencido de que esta es una muy buena tertulia y que... Perdón, Fede, perdón. Hacía señas como preguntando si en algún momento le tocaba a él. Sí, vamos a escucharlo a Federico ya sobre el final. El orden, no, pero está perfecto. No, pero no, sabes, antes de escucharte, agrego algo que desde la audiencia incorporan, que casi no ha sido mencionado. La recolección de firmas en contra de la LUC. Está corriendo y es una apuesta del Frente Amplio, una apuesta riesgosa al mismo tiempo, marcan algunos de los oyentes que mandan estos mensajes. Creo que, bueno, para empezar por esto último, el tema de la derogación de la LUC va a haber que ser insistente, me da la impresión, en qué cosas se está planteando derogar, porque ha habido, por lo menos en redes, una suerte de contracampaña a nivel bastante informal, señalando algunos de los artículos que se derogarían como contradictorios con algunas de las propuestas que el Frente Amplio y las organizaciones sociales han venido impulsando y ayudando en el último tiempo. Pero creo que es bastante trabajoso, plantear una campaña contra 135 artículos de una ley, ¿no? Es bastante complicado tratar de exponer y de defender todo lo que se va a derogar. Da la impresión de que, bueno, esto es un plebiscito en contra del gobierno, si a favor o en contra del gobierno, y el Frente lo va a tener que explotar en esa línea, porque no va a haber tiempo de explicar las 135 cosas que van a quedar por fuera. Entonces, ahí creo que hay otro montón de trabajo. Pero sí quiero pensar quiero señalar algo, ¿no? Es que, ¿qué Frente Amplio es el que está ahora, de alguna manera, oponiéndose al gobierno? ¿O quiénes son los actores, en este caso, del Frente Amplio? Y creo que ahí también hay una de las dificultades. Creo que todos están queriendo hablar y muchos actores están tratando de aprovechar una oportunidad y de obtener visibilidad y salir a confrontar con el gobierno, y a veces de manera desorganizada, ¿no? Yo ahora, repasando en la cabeza algunos de las personas, digamos, o los integrantes del Frente Amplio que han salido más a confrontar, y tenemos a Pablo Ferreri, a Javier Miranda, a Cayani, a Charles Carrera, a Daniel Olesker, al diputado Olmos. Es decir, uno empieza a repasar la lista, a Mario Vergara, Pacha Sánchez. Sí. Pacha Sánchez. Es decir, son múltiples, ¿no? Y muchas veces, como que saliendo de un lado o de otro, creo que habría que pensar en buscar actores que tengan determinada legitimidad. Entonces, decir, bueno, ¿quiénes van a hablar del tema económico? Bueno, quienes están más más preparados para hablar de este tema económico, hablarán de este tema económico. Los actores que hablen más de cuestiones sociales van a ser este. Pero hemos visto, hasta salidas de tono, ¿no? Debates más duros. Creo que la conducción de Miranda en este sentido no ha tenido buena relación con el presidente. El otro día, la reunión que el presidente tiene con Carámbula, Miranda no es convocado y tampoco que Carámbula lo lleva. Entonces, hay ahí unas cuestiones que, vamos a tener que esperar a que el Frente de repente defina quién va a ser el nuevo presidente, pero eso también va a jugar en buena medida cómo va a ser la relación del Frente y del gobierno. Pero también insisto en que considero que es necesaria la aplicación de algunas medidas económicas y algunas ayudas. Creo que es necesario más keynesianismo y capaz que menos liberalismo en este sentido, más socialdemocracia, pero me parece que el gobierno viene parado sobre la ola de popularidad del presidente, y esta es una frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero creo que el presidente se ha comido la coalición. Y en definitiva, los miembros de la coalición tienen pocas oportunidades para marcar diferencias y para poder tratar de imponer su visión en algunos temas. Y coincido con Chaschetti que hay sectores del Partido Colorado que han hecho mutis por el foro, y hay sectores de Cabildo Abierto que no se han impuesto lo suficiente. Pero, ojo, estábamos hablando del Frente Amplio, ¿no? Pará, Emiliano, una sugerencia para maniáticos. Vale la pena que sigan las columnas de Carlos Steneri en El País, ¿no? Carlos Steneri, al que habría que hacerle un monumento por lo que fue su actuación, en particular durante la crisis del 2002, funcionario público ejemplar, que yo llamaría un liberal, básicamente. En su momento estudió en Chicago. Carlos Steneri, entre líneas, viene pidiendo a sus propios compañeros de la coalición multicolor, les viene pidiendo una dosis mayor de pragmatismo, abandonar ciertos esquemas, flexibilizar algunas políticas. Si yo lo leo bien, el discurso de Carlos, que es un hombre con enorme experiencia además,
Va un poco por ahí. Así que yo creo que es un debate, sí, siendo un ignorante en materia de economía, absoluto, diría que es un buen debate, este debate sobre la política económica y sobre cómo reactivar la economía. Es un buen debate donde el Frente Amplio tiene cosas para decir y donde quizás la coalición multicolor tenga que mostrar mayor flexibilidad o mayor pragmatismo de que ha venido mostrando. Ya volvemos para cerrar esta edición de La Tertulia con telegramas, yapas, inquietudes de cada uno de los cuatro.